Queridos, estamos aquí nuevamente para una programación, ¿verdad, mi amor? Sí, Nancy, estamos aquí para alabar, glorificar y llevar la palabra de Dios a otros, así como Dios nos dio. Llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así es, así que si usted quiere crecer en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres, tener bendiciones en su hogar, tener paz en su corazón y felicidad de saber todas las lindas promesas que el Señor tiene para nosotros, quédese en esta programación y compártala con los seres que usted más aprecia y con todas las personas posibles que Así usted mismo, pueda. amor. Sí. Bueno, pues con estas palabras les decimos que sean todos Bienvenidos. En estos momentos vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial, así que donde se encuentre, inclinen su rostro. Amante Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos que nos acompañes a través de esta programación, Señor, que llene nuestros corazones con el Espíritu Santo, Señor, y que estemos prestos a escuchar tu voz. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontrar en paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre Buenas noches para todos una vez más. Y aquí en este segmento Jesús y la verdad presente. ¿Cómo te encuentras hoy, Jocabel? Me encuentro muy contenta. Yo sé que los que nos están sintonizando también están gozosos de poder disfrutar de esta sección. Yo también. Así que también les queremos extender, ¿verdad?, el ofrecimiento de que gratuitamente, si están interesados en el librito de La Tempestad Perfecta Llega, nos escriben al inbox y se los hacemos llegar. Queremos también invitarles que aquellas personas que tengan preguntas, con mucho gusto se las podemos contestar a través de escribirle en nuestro inbox que tenemos. Escribe allí y mira, con mucho gusto nosotros tomamos las preguntas y, o si no, si quieren que presente un tipo de tema, se lo presentamos también, ¿verdad que sí? Claro que sí, con mucho gusto. Y también que es importante y vital que compartan, ¿verdad?, el segmento. Eso sí, eso para sí. que Dale like. para que muchos otros conozcan de lo que está pasando, ¿verdad?, actualmente. Es así. La noticia que tenemos para esta noche se titula: El presidente Biden confiesa su deseo de liderar el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Eso es algo nuevo. Yo como que lo vi en esta semana, ¿viste? Sí. Otra semanita más que estaban hablando. El presidente Joe Biden ha declarado públicamente su firme deseo de liderar un gobierno global y todo lo que eso conlleva. Desde la reunión trimestral con directores ejecutivos de Business Roundtable se trató el tema de Rusia y Ucrania, detallando que Estados Unidos ha creado más de 450,000 empleos manufactureros. Es claro que el gobierno desea tomar el poder absoluto a tener este tipo de capacidad para controlar distintas áreas de lo que comprende la economía y el poder mundial. Varios de los CEO de tales empresas allí reunidas son empresas como General Motors, Apple, Amazon y Alphabet. Biden señaló que es el momento en que las cosas están cambiando. Vamos a ver un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Y tenemos que unir el resto del mundo libre para hacerlo. Esas fueron declaraciones, ¿verdad?, que hizo el presidente actual de los Estados Unidos de América. Pues, ¿qué podemos decir del nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial, el cual está comprendido, ¿verdad?, por un gobierno global en donde la tecnología, la política y hasta una sola creencia va a ser la que, ¿verdad?, lidere el mundo de manera totalitaria. Wow. Por años, el uso de la tecnología y sus nuevos inventos se ha popularizado como una de las grandes herramientas de los países que están en la carretera por el poder mundial, encabezado por Estados Unidos, China y hasta el Vaticano. ¿Verdad? Es importante saber esto, que estos inventos, como, ¿verdad?, estás leyendo, son, ¿verdad?, herramientas de los países que están a la carrera por el poder mundial. O sea, que están, ¿verdad?, tratando de liderar y llevar a cabo, ¿verdad?, estar al frente. Pues, ¿qué podemos decir? Que el concepto del nuevo orden mundial tiene como precepto que el gobierno totalitario y único es el que resolverá los problemas que aquejan al mundo, dándole la espalda por completo a Dios y a la fe, basándose en su propio poder humano como la solución a todo. Así que vamos entonces a analizar. Vamos a analizar esto porque ¿Qué nos esto dice? es una noticia bien interesante, ¿verdad? Sí, porque esto es
por decirlo así, lo último que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Y Sí, el mundo está en la expectación de lo que va a suceder. Pues mira, aquí hay una cita y hay una preguntita que dice que se encuentran los Estados Unidos en la profecía. Una preguntita. Pues vamos a ver que entonces qué dice Maranatha, el Señor viene, dice. Ah, el librito ese que no leemos mucho. Que Sí. nos gusta. Ese librito. Dice en Apocalipsis 13 que se presenta con claridad este asunto. Dice así: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que, contestando la pregunta, ¿se encuentran los Estados Unidos en la profecía? Claro que sí, claro que sí. Estados Unidos y yo diría Rusia y todos estos países más. Así que todo es cierto lo que se está diciendo. Otra pregunta que me puedes aclarar, Junior, es ¿qué gobierno precede a la venida del Señor? ¿Qué gobierno? Oh, vamos a ver lo que dice aquí. Ah, el mismo librito, Maranatha. Hermanos, esto es una matutina. Una matutina, Maranatas, el Señor viene. Y esa matutina es especial, excelente, para uno conocer todo este tipo de eventos que se están subiendo. Pero dice en ese mismo librito, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hacerse matar a todo aquel que no la adores, y hacer que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que nosotros sabemos que es 666, no lo dice ahí, pero dice 666. Pues mira, ahora mismo vamos a aclarar algo para los que se han añadido ahora a escuchar la noticia. Ajá. Lo que estamos hablando, ¿verdad?, es que Biden ha prácticamente promovido el tener que liderar lo que es el nuevo orden mundial. Y estamos presentando, ¿verdad?, qué tipo de gobierno va a precedir lo que es la venida del Señor. Y como acabaste de leer en la cita de Maranatha, el Señor viene, queda claro que el gobierno que va a preceder la venida del Señor es aquel que quiera, como ahí dice, matar a todo el que no lo adorase. Sí, eso se encuentra, fíjate, en el Apocalipsis 13, del 11 al 17, lo que yo acabo de leer ahí. Sí, es importante. Entonces, cuando vemos entonces, Junior, esa cita de Apocalipsis 13, que tiene que quedarnos claros que para que obligue a, como dice ahí, a todos, ¿verdad?, en las diferentes especificaciones que acabas de decir, a que adore, ¿verdad?, al punto que no pueda ni comprar ni vender, ya tú sabes, en las diferentes maneras que se va a desarrollar al punto de tener ese control completamente mundial. Oiga, hablando un poquito de eso, no hace mucho que estamos nosotros en esa posición. Fíjate, con esto de la vacunación. Porque recuérdate que había gente que llegó un momento dado que querían hasta obligar a las personas, para tú poder entrar y comer en un X lugar, pues tenía que estar vacunado. Eso no es así, eso no es parte de eso. Sí, todo eso es parte de, por decirlo así, de lo que se viene a desarrollar el mundo, ¿sabes? Y lo que se espera. Yo diría que esto fue un ensayo. Un ensayo. Pues se podría decir que esto fue un ensayo porque tuvimos que decidir. Sí, tuvimos que decidir, eso es verdad. Y nuestra fe... Entre una cosa y la otra, y la fe fue probada. Fue probada. Por eso, así sí, que todo esto que es verdad, que se está realizando en el mundo, que Dios permite, es para que nosotros despertemos y nos demos cuenta en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nos examinemos y tomemos las decisiones a quién queremos ser fieles y cómo queremos, ¿verdad? Bueno, por lo menos ahora abrir un poquito, bueno, digo yo, en este tiempo, todavía, pues, algunos sitios, pues, se está permitiendo, pues, entrar sin mascarilla y ya no están pidiendo eso. Aquí en Puerto Rico, digo yo, hay otros lugares que no, o sea, todavía están con eso, ¿no? Están bien estrictos.
Pero aquí en Puerto Rico, por lo menos, se puede decir que cambiaron un poquito de esas leyes. Y algunas partes de Estados Unidos también cambiaron eso. Lo hicieron pero esto viene. Va a haber un control. Es lo que de una forma o la otra va a venir un control sobre todo esto. ¿Y qué otra pregunta podríamos analizar? Bueno, aquí dice, ¿quién estará de parte de la verdad? Una buena pregunta. Pues la siguiente cita dice que mientras se le mostraba a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando en vez de la marca de la bestia, ¿qué cosa? El nombre de su Padre escrito en la frente. Así que debe de quedarnos claro que aquellos que van a formar parte de la verdad es aquellos que en su frente, que ¿verdad? Es la toma de decisiones, son los que elijan cada instante de su vida a Dios y que Él sea, ¿verdad?, lo más importante de su vida. Muy interesante eso, muy interesante. Bueno, en conclusión, ¿qué tenemos aquí? Ante nuestros ojos se ve claramente cómo los acontecimientos del mundo preparan al gobierno para recibir la imagen de la bestia. La relación que día a día forjemos con nuestro Creador es lo que necesitamos a fin de conocerle. Mantenemos puros, hermanos, y fieles. Es vital para ser parte de los fieles. Así que, Junior, que todo esto que está aconteciendo, que despierta en nosotros ese interés, o verdad, o esa pasión de enamorarnos cada día de Jesús, que Él forme parte de nuestra vida, que queramos ser semejantes a Él, para entonces, de esa manera, no tan solo, ¿verdad?, estar nosotros preparados, sino compartir esa preparación Así mismo es. tan necesaria con un mundo que lo necesita. Eso es así. Así que... Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches para todos y feliz sábado tengan todos. En esta noche, una vez más, tenemos con nosotros al hermano que estuvo la semana pasada, Samuel Pérez, cual dio un tema bien interesante que llevaba por título La Iglesia Militante y la Iglesia Triunfante. Pero estoy notando aquí, Samuel, que dice ahí, y la falsa seguridad. O sea que esto... El tema de hoy es la iglesia militante, la iglesia triunfante y la falsa seguridad. Ok, eso se va a añadir a lo que se había dicho la semana pasada. Eso es correcto. O sea, pregunto yo entonces, para poder entender esta partecita, ¿sería conveniente que viera la primera parte? Claro que sí, sería conveniente que la viera, aunque no la hayan visto, van a entender, pero si ven el tema de la semana pasada, va a tener el cuadro completo y mucho mejor. Ok, pues muy bien, entonces. Pues adelante entonces, hermano. Gracias, hermano Trinidad. Bien, buenas noches a todos los presentes, bendiciones del cielo para cada uno. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos para tener una palabra de oración. Oramos. Amado Dios, Padre eterno que estás en los cielos, nuevamente vamos ante tu presencia agradecidos por todas las bendiciones que día a día tú nos das. Gracias por tu amor, gracias porque enviaste a Jesús y a través de ese sacrificio podemos tener la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre, por tu santa palabra, gracias por los testimonios y gracias porque nos has llamado a formar parte de esta tu iglesia militante. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos cada día para que también podamos formar parte de esa iglesia triunfante que tú has de levantar, que sabemos que será muy pronto. Permite que el Espíritu Santo pueda tomar el control aquí en esta noche para que todo lo que se hable sea dirigido por tu Santo Espíritu y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre santo y glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema, como dijo el hermano Trinidad, en esta noche se llama la iglesia militante, la iglesia triunfante y la falsa seguridad. Y tal vez alguno no vio el tema de la semana pasada, así que voy a hacer un repaso breve del tema de la semana pasada.
La semana pasada dijimos que Dios llamó, en primer lugar, la iglesia de Israel, llamó a Abraham, de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, de ahí las 12 tribus, y de ahí formó la iglesia de Israel, que luego se convirtió en la iglesia judía. La semana pasada estudiamos acerca de la iglesia militante y la iglesia triunfante. Hoy a ese título le añadimos y la falsa seguridad. Y vamos a repasar el tema que vimos la semana pasada. En el tema de la semana pasada vimos cómo Dios levantó al pueblo de Israel. Y luego que levanta a ese pueblo de Israel, como este pueblo fue duro de servir, Dios entonces rechaza al pueblo de Israel, rechaza a la iglesia judía, que era la que existía en los días de Jesús, y Dios levanta entonces a la iglesia apostólica. La iglesia apostólica se mantuvo fiel por un tiempo, pero a mitad del camino se mezcla con la religión del Imperio Romano, la religión pagana, y como resultado vino la iglesia católica. Y aunque la iglesia católica nunca ha sido la iglesia de Dios, en ese tiempo la verdadera iglesia era la iglesia del desierto. Porque cuando la iglesia apostólica se mezcla con la iglesia romana pagana del Imperio Romano, hubieron fieles dentro de esa iglesia apostólica que no se unieron, no se contaminaron y se apartaron a los lugares desiertos para poder adorar a Dios libremente. Pero de esa iglesia católica, entonces surge la iglesia protestante, esos reformadores que salen de la iglesia católica, pero llevaron el mensaje de la iglesia del desierto. Y así se formó la iglesia protestante. Y de esa iglesia protestante surge entonces la iglesia adventista militante. Pero esa iglesia adventista militante es la que cada uno de nosotros pertenecemos hoy día. Pero de esta iglesia adventista militante, el Señor va a sacar los fieles de esta iglesia. Leímos la semana pasada que los ministros fieles serán retirados por entre aquellos que creen saber tanto. Y esos fieles que salgan de esta iglesia adventista militante van a dar el fuerte pregón. Y cuando ellos den el fuerte pregón, todos los fieles de las demás iglesias saldrán de esas iglesias. Se cierra la puerta de la gracia y entonces se forma lo que conocemos como la iglesia triunfante. Esa iglesia es la que el Señor viene a buscar para llevar al reino de los cielos. La iglesia triunfante, aunque le llamamos iglesia triunfante, no va a ser una institución ya organizada, sino que va a ser un movimiento y no una iglesia organizada. Y en esta noche, como les acabamos de decir, vamos a ver un concepto, el concepto sobre la falsa seguridad que se ha introducido dentro de lo que es la iglesia militante. Hay dos conceptos en la iglesia militante que, si no son entendidos debidamente, crean una falsa seguridad, y eso es algo muy, pero muy peligroso. ¿Cuáles son esos dos conceptos que se han introducido dentro de la iglesia militante? El primero de ellos es que, como Apocalipsis menciona 7 iglesias, pues no puede haber una octava, porque solamente son 7. Y muchos se afincan a esta porción de Apocalipsis para decir que después de la iglesia militante no va a haber otra iglesia. Pero hay otro concepto que enseña la iglesia militante, la cual es muy peligroso y crea una falsa seguridad. Y es de que la cizaña sale de la iglesia y se queda el trigo dentro de la iglesia. Luego el trigo de las demás iglesias vienen a esta y el Señor viene a buscarla. Esos dos conceptos crean una falsa seguridad. Y la Biblia nos enseña a nosotros que la iglesia de la Odisea vive en una falsa seguridad. ¿Qué es lo que dice la iglesia de la Odisea? Yo soy rico, Apocalipsis 3:17. Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa.
¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor le dice, ¿no conoce que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Aquí vemos que el problema de la iglesia de la Odisea es que vive en una falsa seguridad. Y lo mismo sucedió con la iglesia judía. Los judíos esperaban al Mesías, pero esperaban al Mesías como un gran libertador, que lo iba a liberar del yugo romano, que había hacer de ellos una gran nación y que todas las naciones se iban a someter a ellos bajo la dirección del Mesías. Ese era el concepto de la iglesia judía. Tenía una falsa seguridad. ¿Y qué sucedió? El Mesías vino como un humilde cordero y fue muerto en la cruz del Calvario. ¿Por qué no aceptaron a ese Mesías? Porque lo esperaban de una forma, pero vino de otra manera. Y la iglesia militante espera que salga la cizaña de la iglesia, que se quede el trigo y que el trigo de las demás iglesias vengan para acá, que haga de esta iglesia una iglesia grande donde todos vengan, y entonces el Señor la va a levantar y llevar al cielo. Muy similar a lo que ocurrió con la iglesia judía. Quiero leerles una cita que se encuentra en Mensaje Selecto, tomo 1, página 475. Y la sierva del Señor hace una comparación con la iglesia judía y la iglesia de nuestros días. Dice así: las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice aquí? Que la experiencia de la iglesia judía nos ilustra la experiencia del pueblo de Dios, de la iglesia militante, antes de la venida de Cristo. Y sigue diciendo, cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Noten que la falsa seguridad de la iglesia judía los llevó a ser engañados. Y si la iglesia militante no se pone las pilas, si la iglesia militante no empieza a estudiar, si la iglesia militante no empieza a escudriñar los testimonios, fácilmente va a ser engañada, como fue la iglesia judía. Oye los testimonios, esta cita la tengo aquí, pero no la tengo en los slides. Tomo 2, página 17, dice: mucho de lo que se ha venido predicando últimamente engendra una falsa seguridad. Esta cita la escribió la sierva del Señor hace más de 100 años. Y ya desde ese tiempo ella dice que mucho de lo que se venía predicando engendraba una falsa seguridad. Imagínense si ella se levantara hoy y viera lo que se está predicando desde los púlpitos adventistas. Y mucho peor lo que se deja de predicar de los púlpitos adventistas. En verdad, se está creando una falsa seguridad enorme. Analicemos los dos conceptos que le mencioné. Son 7 iglesias y la Odisea es la última y no habrá otra. Y el otro concepto, la cizaña sale de la iglesia y se queda el trigo dentro de ella. Primero vamos a analizar el concepto de la iglesia, la Odisea. Y vamos a hacerlo analizando la profecía de Daniel 2 y Daniel 7. En Daniel 2 y Daniel 7 son muy similares. Nos presenta los 4 imperios que van a haber o que iban a haber en el mundo. Nos presenta Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y la división del imperio romano y forma lo que conocemos Europa o la división europea. En la estatua, después que presenta eso, presenta una piedra que viene y hiere la estatua. En Daniel 7 presenta al Hijo del Hombre que va hasta el anciano de grande edad.
Realmente ambos representan el juicio, donde en ese juicio es que Dios le entrega el reino a Jesús, ese juicio investigador. Jesús está recibiendo el reino, los fieles que formarán parte de su reino, es lo que dice la sierva del Señor. Ahora, interesante, nosotros predicamos acerca de Estados Unidos en la profecía, y yo le pregunto, ¿y dónde está Estados Unidos en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7? Si Estados Unidos no está allí, ¿por qué nosotros hablamos de Estados Unidos como un poder que se va a levantar al final? ¿Dónde encontramos a Estados Unidos? Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. ¿Pero qué sucedió? Daniel no menciona nada de eso. Pero Dios envía al apóstol Juan y amplía la información que nos dio Daniel. Así también, Juan, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, nos habla de las 7 iglesias. Y algunos se trancan, son 7, no son nada más, son 7. Porque Juan menciona 7. Pero ¿qué pasó? Lo mismo que pasó con Daniel, que vino Juan y amplió la información. Pues la información que da Juan en el capítulo 2 y capítulo 3 sobre las 7 iglesias, pues el Señor envía otro profeta, a la hermana Juan, la sierva del Señor, y amplía la información que nos dio Juan en el capítulo 2. Por eso, la sierva del Señor nos habla de una 8ª iglesia y la llama la iglesia triunfante. La iglesia triunfante. Veamos algunas citas donde la sierva del Señor habla acerca de esa iglesia triunfante. Vamos a leer Eventos de los Últimos Días en la página 48. Dice lo siguiente: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos y que haya cizaña en medio del trigo, aunque existen males en la iglesia, y lo sabrá hasta el fin del mundo. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para el mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto en esta tierra al cual Dios concede su consideración suprema. La iglesia militante es la iglesia de Dios, no podemos quitar eso. Es la iglesia de Dios hoy. Y dice que la iglesia militante no es la iglesia triunfante, porque la iglesia militante está teniendo problemas grandes, problemas serios en todas las ramas de su existencia. Otra cita que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 55, dice lo siguiente: la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. La iglesia militante no es la iglesia triunfante y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Así que vemos que la sierva del Señor no solo menciona a la iglesia de la Odisea, la 7ª iglesia, la iglesia militante, sino que también menciona otra iglesia. Y ella la llama la iglesia triunfante. Así que vemos que aunque Juan no la menciona en el capítulo 2, pero el profeta que envió Dios para la iglesia militante sí menciona esa iglesia triunfante. Otra cita que se encuentra en la misma página 55 de Eventos de los Últimos Días, nos lee de la siguiente manera. Dice: la vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. Y él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes de Jesús
si quiere unirse a la iglesia triunfante. Noten cómo la sierva del Señor todo el tiempo hace una división, una separación, dos iglesias diferentes. La militante, la Odisea, la séptima, pero también menciona una octava, que ella la llama la iglesia triunfante. Y establece la gran diferencia que hay entre una y la otra. Ahora, ¿cómo la Biblia y Elena de White nos presentan a la iglesia triunfante? Saben que la Biblia tiene muchas calificaciones para esa iglesia triunfante. La llama de diferente manera, pero se está refiriendo a lo mismo, a la iglesia triunfante. Vamos a leer Apocalipsis 12, versículo 17. Lo leímos la semana pasada. Vamos a volverlo a leer para repasar. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón Satanás se llena de ira contra la mujer, la iglesia militante. ¿Y por qué el dragón se llena de ira contra la mujer? Porque a esta iglesia militante fue que se le dio el mensaje final para este tiempo. A esta mujer se le dio la verdad presente. Y Satanás está airado porque no quiere que esta mujer presente esa verdad presente al pueblo, que no predique esas grandes verdades. Está airado, pero no le hace la guerra a la mujer, sino que le hace la guerra al resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, le hace la guerra al resto de la simiente de ella. Cuando dice de ella, pues la mujer, la iglesia militante. Y la simiente, ¿quién es? ¿Quién es la simiente de la iglesia? Gálatas 3:16 nos dice a nosotros que la simiente de la iglesia es Jesús, la simiente de la mujer es Cristo. Así que aquí nos está diciendo que hay al final un resto de Jesús. Ese resto de Jesús no es otra cosa que la iglesia triunfante. Ese resto de Jesús, ellos van a reflejar el carácter de Cristo. Así como Cristo pisó la cabeza de la serpiente con una naturaleza caída después de 4,000 años de pecado, el resto de Cristo, el resto de la simiente, van a pisar la cabeza de la serpiente con una naturaleza caída y pecaminosa después de 6,000 años de pecado. Ese resto va a ser ese resto triunfante, victorioso, que representa el carácter de Cristo. Y ese resto no es otro que la iglesia triunfante. Así que vemos que Apocalipsis menciona a la iglesia triunfante, pero le llama el resto de la simiente. Vamos ahora a Mateo, el capítulo 20. Allí aparece la parábola de la viña. La parábola de la viña. En la parábola de la viña nos dice que llaman a los labradores. ¿A qué hora? Los primeros los llama a las 6 de la mañana. ¿Y a quiénes llamó a las 6 de la mañana? Llamó a los judíos. Luego, a las 9 de la mañana, ¿a quién llamó? A la iglesia apostólica. Llamó a la iglesia apostólica. Luego, a las 12 del mediodía, ¿a quién llamó? A la iglesia protestante. La iglesia protestante. Luego, a las 3 de la tarde, ¿a quién llamó? A la iglesia militante, la iglesia adventista del séptimo día. Pero luego, a la hora 11, a las 5 de la tarde, el Señor llama a la iglesia triunfante. ¿Y cómo la nombra aquí? ¿Qué nombre le da Jesús en la parábola de la viña a esa iglesia triunfante? Le llama a los obreros de la hora 11. Dos nombres en la Biblia para identificar a la iglesia triunfante: los obreros de la hora 11 y el resto de Cristo, el resto de la simiente. ¿Y cómo sabemos que los judíos fueron los primeros que el Señor llamó? Porque muchos, cuando interpretan esa parábola, dicen que los primeros que el Señor llamó fue a los patriarcas. Pero eso es lo que muchos dicen, pero ¿qué dice Dios?
Dios dice en Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 330, dice: los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor. Así que la parábola de la viña, los primeros que el Señor llamó fue a los judíos, no fue a los patriarcas. Dice, y por causa de eso, o sea, por ese llamado que Dios los hizo de primero, por causa de eso los judíos eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio los hacían merecedores de una recompensa mayor que los demás. Se creían mayor que los demás. Tenían complejo de supremacía. Dice aquí que nada los exasperaba más que una insinuación de que los gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Les irritaba, les molestaba que se les dijera a ellos que los judíos iban a ser parte de ese pueblo, perdón, que los gentiles iban a ser parte de ese pueblo de Dios. Así que vemos hasta qué punto, aunque fueron los primeros que el Señor llamó, se vanagloriaron, se llenaron de orgullo, como la iglesia de la Odisea, que está llena de orgullo. Así que vemos aquí que el Señor, hay 3 nombres que nos presenta la Biblia para presentar a la iglesia triunfante, como el resto de Jesús, los obreros de la hora 11. Vamos a leer otra cita que se encuentra en El conflicto de los siglos, en la página 669. A ver, ¿qué otro nombre se le da a la iglesia triunfante? En este caso, la sierva del Señor. Dice, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840-44 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Ahora, noten lo que dice. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. ¿Cómo llama aquí a la iglesia triunfante? La llama el poderoso movimiento que va a desarrollarse. Aquí también está otro nombre para la iglesia triunfante, el poderoso movimiento. Otra cita de la sierva del Señor que identifica a esa iglesia triunfante. Dice Spalding Magan en la página 1, dice, vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarán ante los católicos para obtener su influencia para contrarrestar la verdad. ¿Qué va a suceder con la iglesia militante? Nos traicionarán. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Óigame, ¿cómo es eso? Que los santos en ese tiempo final va a ser un pueblo oscuro y poco conocido por los católicos. Si la iglesia militante está en el ecumenismo, comiendo y bebiendo con la iglesia católica y con el pueblo protestante, con la ramera y los hijos de la ramera y las hijas de la ramera. ¿Cómo es que no la conocen? Porque son 2 pueblos diferentes. Dice que los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen de nuestra fe y nuestras costumbres, porque nos odiaban por causa del sábado, pues no lo podían refutar, traicionarán a los santos y los denunciarán ante los católicos como aquellos que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que guardan el sábado y desprecian el domingo. La iglesia militante traicionará a los santos, traicionará a la iglesia triunfante. Aquí a la iglesia triunfante se le conoce como un pueblo oscuro, poco conocido.
Y noten lo que dice ahora Primeros Escritos, la página 36. Primeros Escritos, la página 36. Esta cita demasiado importante. Dice aquí en Primeros Escritos, página 36, este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. ¿Cuándo es que la iglesia triunfante es libertada por la voz de Dios? En la quinta plaga. Sigue diciendo, los 144,000 triunfaron. Otro nombre para la iglesia triunfante, los 144,000. Los 144,000 triunfaron, por eso forman parte de la iglesia triunfante. Dice, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. ¿Quién será esa hueste que aulla de agonía? Se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste y el ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Esta hueste que aúlla de agonía, ¿quién era? Miembros de la iglesia militante, los que una vez guardaron el sábado, pero lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida, eran adventistas. La proclamamos con energía, claro que sí. Y sigue diciendo, mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras y veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies, o sea que habían pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados falto. ¿Por qué la iglesia militante va a ser hallada falta? Porque van a abandonar el sábado, van a pisotear el sábado. Pero también dice que han bebido de las aguas profundas. ¿Y qué son las aguas profundas que ha bebido la iglesia militante? Según Proverbios 18:4, dice que las aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Lo que quiere decir que la iglesia militante empezó a enseñar doctrina de hombre. Las doctrinas del hombre de pecado. Empezó a enseñar doctrinas de hombre. Por eso es lo que quiere decir que bebió de las aguas profundas. Dejaron la palabra de Dios para enseñar doctrina de hombre. Los miembros fieles de la iglesia militante formarán a la iglesia triunfante. Pero no hay una transformación, sino que hay una separación. Hay una separación, no hay transformación. Tenemos que, sí, en la iglesia militante nosotros ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús, aquí ahora, para formar parte de la iglesia triunfante. Pero no es la iglesia militante que se transforma en iglesia triunfante, sino que hay una separación de trigo y cizaña, hay una separación de fieles e infieles. Vamos a leer otra cita que se encuentra en los escritos de Elena White de 1888 en la página 930. Dice allí, somos la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Debe haber profunda, muy profunda espiritualidad en aquellos que manejan las cosas santas. Profunda espiritualidad es lo que se le aconseja a la iglesia militante. Dice, existe un gran peligro de autoconfianza, en confiar en la sabiduría humana, las aguas profundas, la sabiduría humana, la palabra del hombre. Existe un gran peligro de autoconfianza, en confiar en la sabiduría humana y no en apoyarse fuerte y profundamente en Dios. Cualquiera que intente mantener la paz, escuchen esto que es interesante, porque al final dirán paz y seguridad, pero ¿cómo van a buscar esa paz? Cualquiera que intente mantener la paz retrayéndose y no reivindicando la verdad presente, apropiada para este tiempo, obtendrá una paz que se transformará en el sueño de la muerte. Interesante esta cita, mis hermanos.
porque los que abandonan la verdad presente van a terminar en el sueño de la muerte. ¿Y cuándo es que esto va a suceder? ¿Cuándo es que el Señor va a realizar esa separación de la iglesia militante y la iglesia triunfante? ¿Cuándo es que se va a llevar a cabo esa transformación? En Testimonio por los Ministros 409 y 410 nos explica cuándo va a suceder esto. Esta cita la estudiamos la semana pasada, voy a hacerla bastante breve. Dice aquí: alberga al hijo del engaño y al falso testigo, una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia descartará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. ¿Qué es lo que va a ocasionar que la iglesia sea engañada y que predique errores, palabra de hombre? Porque alberga al hijo del engaño. ¿Quién es el hijo del engaño? ¿Quién es el hijo de perdición? Ese nosotros, que el papado, ese es el hijo del engaño. Y están albergando al hijo del engaño. ¿Y a quién más? Al falso testigo, al falso profeta. A través del ecumenismo. Están durmiendo juntos, comen juntos. Y eso es lo que ocasiona que esa iglesia descarte el mensaje que el Señor ha enviado. Porque el mensaje de la verdad presente lo que hace es desenmascarar a Babilonia. Pero si nos volvemos amigos de Babilonia, pues ya no queremos predicar esas verdades porque preferimos la amistad de Babilonia en lugar de la verdad y la amistad de Dios. Sigue diciendo: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida del fuego de la infernal antorcha satánica. Dice que desde nuestros púlpitos se va a enseñar la falsa profecía. Pero los que no estén de acuerdo con eso, dice: si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados del pueblo que piensa que sabe tanto. Si también tú conocieses en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Los ministros fieles, ministros y laicos que se mantengan fieles al Señor y a su verdad, serán retirados de ese pueblo que piensa que sabe tanto. ¿Y cuándo va a ser eso? La cita de Lucas 19, 41 a la 44, donde dice: si también tú conoces en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esa cita nos está diciendo cuándo es que va a suceder. Porque esa cita se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70, que estaba encubierto a los ojos de los judíos. Y esa destrucción de Jerusalén en el año 70 equivale a cuando venga la ley dominical. Y está encubierto a los ojos de los adventistas del séptimo día lo que va a suceder, cómo Dios va a descartar este pueblo y Dios va a levantar esa iglesia triunfante. Entonces, decir que la cizaña sale de la iglesia adventista del séptimo día y que se quedan los fieles y luego los fieles de las otras iglesias vendrán a la iglesia adventista es una falacia y crea una falsa seguridad. Crea una falsa seguridad porque pensamos que si no estamos aquí, estamos mal. Y lo importante no es estar en la iglesia militante, lo importante es estar con Cristo y su verdad. Cristo y su verdad es la que nos lleva a puerto seguro. Una institución no nos lleva a puerto seguro, es el mensaje que nos lleva a puerto seguro. El ecumenismo está atando la cizaña para ser quemada y eso provoca que se deje el mensaje. Repito esto, el ecumenismo está atando la cizaña en manojo para ser quemada y eso ha provocado que se deje el mensaje. Los fieles no se contaminan con las mujeres, o sea, no se unen en el ecumenismo, como dice Apocalipsis 14, 144,000 son vírgenes que no se unen con mujeres. Eso es porque no se unen en el ecumenismo. Dice, todos los que han dejado de predicar el mensaje de los tres ángeles se convierten en ecuménicos. El dejar de predicar el mensaje, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, ese es el resultado del ecumenismo, mis hermanos.
y son atados en manojo para ser quemados. Miren lo que termina haciendo la cizaña dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Review and Herald, 18 de marzo de 1884. Dice lo siguiente, voy a leerlo rapidito. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. ¿Una controversia con quién? Con su pueblo profeso. Lo que vamos a leer está hablando de su pueblo profeso, no de las otras iglesias. Dice, en esta controversia los hombres en posiciones de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al perseguido por Nehemías. No solo ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que intentarán mantenerlo alejado de otros al enterrarlo debajo de la basura de las costumbres y la tradición. En las iglesias, en grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente en la necesidad de guardar el primer día de la semana. Habrá calamidades en el mar y la tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre será seguido de cerca por el otro, y la pequeña manada de concienzudos guardadores del sábado será señalada como aquellos que están trayendo la ira de Dios sobre el mundo por su desprecio del domingo. Aquí vemos que la iglesia militante va a dejar el sábado, se va con el domingo, y los ministros enseñarán a la gente la necesidad de guardar el primer día de la semana. Esa iglesia triunfante, ¿cómo la llama? La pequeña manada. La pequeña manada. Termino con la siguiente cita. Se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 151. Dice allí, aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos la experiencia de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. ¿Cuál será la experiencia de la iglesia triunfante? La misma experiencia de la iglesia apostólica inmediatamente después del día de Pentecostés. ¿Qué pasó? La iglesia militante de aquellos días le prohibió predicar el nombre de Jesús, los echó de la sinagoga, los delataba ante el imperio romano. Y esa misma es la experiencia que va a pasar la iglesia triunfante en el final. Termino con un versículo porque el Señor nos da este consejo en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. El Señor nos llama a que tengamos cuidado, que estemos seguros en quién y en qué hemos creído. A veces nos enfocamos en estar seguros en quién hemos creído, pero también tenemos que saber en qué hemos creído. Así, mis hermanos, que les insto a que estudiemos, que escudriñemos, que no dejamos arrastrar por esa falsa seguridad y que cuando Cristo venga estemos formando parte de esa iglesia triunfante que el Señor va a llevar al reino de los cielos. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gloria a tu nombre. Damos gloria a tu nombre por tu santa palabra, Señor, porque tú no nos has dejado en tinieblas. Nos has mostrado estas grandes verdades, Señor, que para unos es muy fuerte, para otros quizás no la creerán, pero está escrita. Tu Espíritu inspiró a tu siervo para que la escribieran, Señor. Ayúdanos para que nosotros dejemos de escuchar palabra de hombre, Señor, y que escuchamos la palabra profética más segura. Padre Santo y Dios de amor, ayúdanos a reconsagrar nuestras vidas, a entender que el tiempo se acaba, que Cristo viene ya y que hoy por hoy no estamos listos. Prepáranos para ese encuentro con nuestro Dios y ven pronto a buscarnos, Señor, porque queremos irnos a morar contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Extiende tu mano
mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Pues hemos llegado a la parte final de esta programación, pero quédense con nosotros la próxima vez. Sí, Jocabet. Y también recuerden, por favor, compartir este material para que otras personas puedan salir bendecidos. Nos pueden ver por varias plataformas, cualquiera de ellas es lo mismo. Así que usted comparta y que otros puedan ser bendecidos a través de toda la programación que hemos tenido. Claro que sí. Y nos pueden conseguir a través de el nombre de Ministerio Yediael. Así que Los esperamos.